Genial. Entonces, este es el problema 2 de parcial, del parcial del 2017. Voy a tratar de hacerlo lento. Estaría bueno que, dado que probablemente no hayan tenido tiempo para verlo en este ratito y pensarlo, podamos usar este momento y este espacio para que no queden dudas de cómo vamos a resolver este parcial, este ejercicio parcial, para así podemos como cerrar un poco, de alguna manera, esta guía. Bien. Entonces dice, se tiene una variable aleatoria x con distribución log normal, con parámetros muy sigma cuadrado, y su función densidad es esa que está ahí arriba, que yo voy a volver a copiar por el afán de tener que copiar de vuelta los enunciados para empezar a pensar un problema. Bien, entonces, esta es la distribución log normal. Me estoy olvidando de un medio. Y yo tengo una variable aleatoria x que tiene esta distribución. Entonces, lo que me dice, por dónde empieza, es, suponiendo mu conocido, muestre que existe un estimador 100% eficiente para una función de sigma y calcule su varianza. Entonces, si a mí me dicen, muestre que existe un estimador 100% eficiente, ¿qué pienso? ¿Qué es lo que tienen que pensar? ¿Qué es lo que planteamos? Cramer-Rao. Cramer-Rao. Bien. O sea, si es un estimador 100% eficiente, se tiene que cumplir la igualdad en Cramer-Rao. Y lo que habíamos visto es que particularmente tiene que suceder esto, ¿no? Para un estimador 100% eficiente, se ve que la derivada de la derivada del logaritmo de la verosimilitud tiene que poder tener esta pinta. ¿Sí? Si esto sucede, si yo puedo escribir esta expresión si yo la puedo escribir y puedo identificar un estimador t que dependa únicamente de la variable aleatoria, o sea, que claramente no tiene que depender del parámetro, ¿no? Esto es lo que tiene que pasar, digamos. Esto no puede depender del parámetro. Bien. Entonces, este estimador t es un estimador 100% eficiente y ahí viene, bueno, esta es la función de θ que está estimando y con algún determinado sesgo, ¿no? O sea, vamos a encontrar cuál es, vemos cuál es esa, parámetro. Cuál es la función del parámetro que estima y si tiene o no tiene algún sesgo. Entonces, lo primero que tengo que hacer para plantear esto es encontrar la verosimilitud. Plantear la verosimilitud. Entonces, la verosimilitud, como función de mis parámetros, va a ser, bueno, como siempre, asumiendo mediciones independientes, la multiplicación. Bueno. Bien. Como todas estas variables provienen de la misma distribución, el mu y el sigma son siempre los mismos. Bien. Esta es la verosimilitud, entonces escribo el logaritmo de la verosimilitud. Y esto me queda. Bien. Para el primer término, para el primer factor, digamos. Y esto para el segundo factor. Bien. Entonces,
acá lo que estoy asumiendo que es muy conocido y lo que quiero es buscar un estimador para sigma. Entonces mi parámetro en este caso particular es sigma y voy a ver, digamos, si encuentro algún estimador que sea 100% eficiente y a qué función de sigma estima. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso particular, pues, puedo pasar, bueno, creo que voy a, cualquier cosa díganme. Si voy muy rápido y no llegan a copiar o algo de eso, avísenme. Entonces, lo que me queda es derivar similitud con respecto al parámetro que quiero estimar θ y ver si puedo encontrar una manera de escribirlo que tenga esta pinta. Digamos. O sea, si yo lo puedo expresar de esta manera, bueno, ahí identifico T, identifico H y identifico B, si la hay eventualmente. Entonces, cuando derivo con respecto a sigma, hay un par de términos que se me van, hay un solo término en realidad que se me van, y esto me queda, me va a quedar, bueno, haciendo las derivadas del logaritmo que tiene el 2pi sigma cuadrado, me queda menos 1/2, me baja lo que estaba dentro del logaritmo, y acá me va a bajar un 2pi y un 2 sigma, cuando haga esta derivada con respecto a sigma, y después me queda menos 1/2, esta primera parte queda, bueno, vamos a seguir abajo, me parece mejor. Menos 1/2 menos mu. Y acá me queda sigma cubo y me baja un menos 2. Bien. Entonces, la derivada del logaritmo de la verosimilitud con respecto al parámetro sigma me queda 2pi se me va con el 2pi, este 2 se me va con el 2, acá se me va un sigma también. Y lo que tenemos es menos 1 sobre sigma, me queda en el primer término, más bien. Entonces voy a meter la suma donde puedo, para este primer término, para el primer término que tiene sigma, como no hay ninguna suma sobre x, esto me va a quedar directamente n, que es el número de mediciones, y ahora sí, esto sí me depende, entonces esto me queda así, sigma 3. Ok, esto me queda la derivada de la verosimilitud con respecto al parámetro sigma. Entonces, tengo que ver si puedo acomodar de alguna manera esta expresión para que se parezca a lo que dijimos que se tiene que parecer, o sea, para que tenga la pinta esta, ¿no? O sea, lo que yo quiero es encontrar alguna función que me dependa de sigma y multiplicarla por algo que pueda identificar como un parámetro y después que me queden dos funciones de sigma, si es que me quedan, para identificar como la función de sigma que estoy estimando y con qué sesgo. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer acá? O sea, una vez que llego a esta expresión, porque por ahí esto fue un poco motivo de consulta, entonces me gustaría que me digan ustedes, una vez que llegamos a esta expresión, ¿qué hacemos? ¿Y por qué? ¿Qué saco factor común y por qué? Porque acá es como que hay medio una ambigüedad, siempre parece que hay una ambigüedad, entonces es como que por ahí surgen dudas. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar factor común? ¿O qué es lo que ustedes sacarían como factor común y por qué? 1 sobre sigma, sacar factor común, n sobre sigma al cubo, para que la sumatoria no tenga el parámetro, sacamos factor común en el... Bien. Exacto. O sea, lo que yo haría es sacar como factor común n sobre sigma al cubo. ¿Por qué n sobre sigma q al cubo?
y no un n sobre sigma solamente, como decía Tommy por ahí, o por qué saco el n también. Entonces, lo primero más importante es que quiero identificar un estimador que no me dependa del parámetro. Exacto, como dice Mariano en el chat. Yo quiero encontrar un estimador que no me dependa del parámetro, porque no quiero tener que saber, o sea, justamente lo que quiero estimar es sigma, entonces necesito identificar algún término que me dependa de los datos o de cosas que conozco, en este caso mu, lo conozco, entonces quiero poder despejar algún numerito que solamente me dependa de los datos y de cosas que yo conozco para poder estimar. N lo conozco, los datos los conozco claramente, y mu también, por el enunciado, porque en este caso particular sabemos que lo conocemos. Entonces, por eso yo quiero sacar sigma cubo para, hice una especie de zoom, para, bien, ahí estamos. Quiero sacar sigma cubo para de este término sacármelo encima y que me quede algo libre del parámetro. Entonces, si yo saco n sobre sigma cubo, esto me queda cuadrado, y como saqué n, acá voy a tener un n ahí abajo. Pero esto es una cosa que no me depende del parámetro y me sirve. Y si hago esto de esta manera, este término de acá, o sea, lo que hice fue cambiarlos de orden para tener algo menos otra cosa, este término de acá me va a quedar sigma cuadrado, ¿no? ¿Por qué saqué el n también? Si yo no hubiese sacado el n, me hubiese quedado un n en este término, ¿no? O sea, si yo no hubiese sacado el n, acá me hubiese quedado un n dando vueltas. Y lo que hubiese significado eso en última instancia es que lo que yo voy a estar estimando va a ser ese sigma cuadrado por n. Y a mí no me interesa, o sea, no, medio como que no nos interesa estimar eso, ¿no? Nos interesa estimar algo que no me dependa tampoco del tamaño de la muestra. Por eso, el 1 sobre sigma cuadrado, 1 sobre sigma cubo, sacarlo como factor común tampoco me convenía. Y me convenía meter el n. Bien. Entonces, una vez que hice esto, identifico y digo, ok, esto de acá es esta función a de sigma, esto de acá es el estimador que me construyo, que me depende de los datos, y en este caso me depende de mu también, que es algo que yo conozco, o sea, me depende de todas cosas conocidas. Y esto de acá es la función de sigma que yo estoy estimando. O sea, no es que estoy estimando sigma, sino que estoy estimando sigma cuadrado. Y lo estoy haciendo sin ningún sesgo, ¿no? Porque no tengo un tercer término en este paréntesis que se esté restando, sumando, me va a cambiar el signo del bias nada más, que me represente un sesgo. Entonces, lo que sé es que estoy estimando algo de manera no sesgada, la función que estoy estimando es sigma cuadrado, y el estimador que me da este resultado, y me lo da de una manera 100% eficiente, porque logré escribir la derivada del logaritmo de la verosimilitud de esta manera, es este t que encontré acá. Entonces, lo que podemos concluir es que este estadístico t, estimador t, que tiene esta pinta particular, es 100% eficiente para sigma cuadrado. ¿Bien? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Vos sabés cuando escribís el sesgo, escribís como función de sigma. Ok, la duda que me sale es lo siguiente. Ponle que ahora el sesgo a vos te quedaba sigma cuadrado menos sigma. ¿Cómo sabes cuál es el sesgo y cuál es el estimador? Eso es medio ambiguo. O sea, no es que es ambiguo. Vos lo podés pensar, entiendo yo, como que ponele que te queda un tercer término, decís, ¿cuál identifico con cuál? Claro, Vos lo que pensás es que ese estimador que vos te construiste, bueno, si lo que vos querés es estimar la función, por ejemplo, que te quedaba sigma cuadrado y sigma, la función sigma, bueno, lo vas a hacer con un sesgo de sigma cuadrado. Y si lo que vos querías es estimar sigma cuadrado, lo vas a hacer con un sesgo de sigma. perfecto, listo, joya. Perfecto. Bien. Y perdón, agrego pregunta.
a eso que acaban de preguntar, si en ese caso igual tu estimador sería 100% eficiente. En ese caso, igual tu estimador sería 100% eficiente. Okay. En el Aus. sentido de la varianza, ¿no? O sea, la parte de 100%... sí. No, terminé. No, iba a decir que el 100% eficiente representa que va a ser el estimador con menor varianza que puedo encontrar. Yo tengo una duda, como que tenía entendido que si queríamos buscar un estimador, como que teníamos que hacer la derivada del logaritmo de la verosimilitud respecto, bueno, no sé, a sigma, pero como que lo igualábamos a 0 y de ahí como que buscábamos y que entonces eso nos iba a dar como el mejor, no sé, estimador y que como que, no sé, ya iba a cumplir Kramer-Rao, digamos. Bien. Hacer eso igual es un poco lo que sigue en el ejercicio, pero si lo que hacemos es derivar el logaritmo de la verosimilitud con respecto a sigma e igualamos a 0, lo que estamos haciendo es buscar el estimador de máxima verosimilitud. Estamos extremando la verosimilitud y decimos, bueno, el estimador para el cual esto vale 0, o sea, yo reemplazo como el parámetro por el estimador, lo voy a hacer ahora igual, pero ese procedimiento viene a ser buscar cuál es el estimador de máxima verosimilitud. Y los estimadores de máxima verosimilitud tienen unas propiedades que son bastante interesantes en general y piolas, por eso siempre está bueno un poco ir por ese camino, y una de ellas es que son asintóticamente 100% eficientes. Entonces, que para número, asintóticamente significa para número de muestra n grande. Son asintóticamente eficientes, son asintóticamente no sesgados. Eso quiere decir que son consistentes, digamos. Que para número de muestra grande son n grande, no del sesgo se va a 0, quiere decir que son consistentes. Entonces, ese estimador de máxima verosimilitud muchas veces va a cumplir 100% de eficiencia, más o menos rápido, dependiendo de cuál es el estimador en particular, pero se vincula con hacer esto directamente con que los estimadores de máxima verosimilitud son asintóticamente 100% eficientes. Pero esto es como partir y decir, bueno, yo puedo escribir esto de esta manera. Si lo puedo escribir, ¿cuál es el estimador que voy a encontrar? Y en particular, generalmente, o sea, siempre fíjate que en este caso, o sea, igualar esto a 0, en medio como que nos hace igualar este paréntesis a 0, y lo que nos dice, bueno, el estimador de sigma cuadrado es el que acabas de decir que querés usar como estimador de sigma cuadrado. Es un poco como morderse la cola. Pero es eso, como una cosa es buscar el estimador de máxima verosimilitud, y la propiedad que tiene es que es asintóticamente 100% eficiente. Ok, genial, gracias, Aus. Igual ahora voy a tratar de volver sobre eso. Sí, También puedo decir... un comentario chiquito para enfatizar esto último, Sí. ¿no? Que cuando hacen la derivada del logaritmo respecto de θ e igualan a 0, están haciendo esto. O sea, esto es un caso particular donde esa derivada se puede escribir de esta manera. Y como decía recién Agus, si está escrita de esta manera, igualar a 0 es lo mismo que pedir que t de θ sea igual a sigma cuadrado. O sea, no son dos cosas distintas, están haciendo lo mismo, solo que Kramer-Rao lo que les dice es que si cuando estás haciendo la derivada para buscar el estimador de máxima verosimilitud, en ese camino que después ibas a igualar a 0, te das cuenta que esa derivada se puede escribir de esta manera, no solo vas a encontrar el estimador de máxima verosimilitud, que igualando a 0 te va a dar lo que este corchete indica, sino que además te aseguro que encontraste el de mínima varianza, y además te digo cómo se calcula esa varianza, que no es más que derivar el h de θ respecto de θ y dividir por el a de θ. O sea, es como te agarra a mitad de camino Kramer-Rao y te dice, para, si cuando estabas derivando pudiste escribir esto así, ya no ni hace falta que iguales a 0. Fíjate que acá tenés el estimador, es el 100% eficiente y esta es su varianza. ¿Sí? Yo quería preguntar algo que me hace un poco de ruido, no termino de entender. Nosotros queríamos buscar un estimador para sigma y terminamos encontrando uno para sigma cuadrado. Si yo quisiese encontrar para sigma,
¿Se puede? Esto me está diciendo, ok, solamente el 100% eficiente va a ser sigma cuadrado, pero podés encontrar para sigma, o me está diciendo, no, para sigma no podés. Eso no entiendo bien, porque empecé buscando para sigma y terminé para sigma cuadrado. Sí, lo que te dice esto es que la función de sigma que vos podés estimar de manera 100% eficiente es sigma cuadrado. Ah, ok, o sea, me está Vos podés... diciendo, sí, me está diciendo, si vos querés 100% eficiencia, solamente vas a poder estimar sigma cuadrado, no sigma. Y Eso te lo que está yo diciendo. entiendo, sí, Darío, presta atención por favor a lo que voy a decir, es que sigma, o sea, si vos quisieses estimar sigma, no vas a encontrar un estimador que te cumpla con la igualdad de Kramer-Rao para sigma. Perfecto, bien, ¿Darío? Exacto, sí, tal cual. Sí, perfecto, era la gracias. pregunta. Camila en el intervalo preguntaba algo muy, muy parecido. Y en general la respuesta es, siempre que digas respecto de tita, lo que vas a encontrar es un estimador para una función de tita. Eventualmente esa función de tita va a ser la identidad y vas a haber dado con un estimador para el tita que buscabas. Pero en general es una función de tita. Ahora, ¿vale después agarrar esa función de tita y hacerle lo que haga falta para que me dé un estimador de tita? Sí, si es el cuadrado le puedes tomar la raíz, pero perdés todas las propiedades que tiene el sigma cuadrado en este caso. Va, todas. Empezás a hacer lo que en la clase pasada decíamos, pagar varianza con sesgo. O sea, podés empezar a jugar con ese estimador, va a seguir siendo bueno, pero no va a tener las propiedades que tiene el sigma cuadrado. Bien. Genial. La otra cuestión que nos preguntaba era, muestre que existe un estimador 100% eficiente para una función de sigma y calcule su varianza, que esto ya surgió un poquitito en la discusión de recién. Yo sí sé que este estimador, o sea, que lo encontré de esta manera 100% eficiente, digamos, escribiendo el logaritmo de la verosimilitud de esta manera, entonces se cumple la igualdad de Kramer-Rao, y en particular, para encontrar la varianza, puedo usar la igualdad de Kramer-Rao. ¿Qué me queda? Esto es algo que hace poquito Darío escribió en el pizarrón, de manera general, cuando se cumple la igualdad, esto voy a escribirlo en general, puedo usar esta igualdad que está acá para encontrar o sea, la varianza va a tener esta pinta, ¿no? Si yo ya encontré la varianza de este estimador T que encontré de esta manera tan particular, va a tener esta pinta. Entonces, voy a usar esto, y en este caso, bueno, ahí va. En este caso en particular, lo único que voy a hacer por ahora es, bueno, ahí está, es derivar con respecto a sigma. Ahí va. Y decir, bueno, quién es quién, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, h de sigma es sigma cuadrado, b de sigma es 0, y a de sigma es n sobre sigma cubo. Entonces, la varianza de t me queda 2 sigma, que es la derivada de h, con respecto a sigma, sobre a, ahí está, a de sigma. Entonces, una vez que encontramos y dijimos el estimador lo puedo escribir de esta manera, y lo encontré a partir de escribir de esa manera la verosimilitud, después la varianza sale muy fácil si yo ya tengo este coeficiente a. Entonces la varianza me queda 2 sigma a la cuarta sobre n. Podría haber hecho esto, podría haber usado Kramer-Rao con la igualdad, y en vez de usar a, o sea, usar la esperanza de menos la derivada segunda
del logaritmo de la verosimilitud, eso hubiese sido exactamente lo mismo. O sea, obtengo esta expresión que yo usé cuando particularizo al logaritmo o a la derivada del logaritmo de la verosimilitud como algo que puede factorizarse en A y este otro término que tiene el estimador y H y B. Yo meto eso en Cramer-Rao original, obtengo esta expresión que tengo acá. O sea, es exactamente lo mismo ir por original Cramer-Rao y usar directamente esta expresión. Solo que esta sale más fácil porque yo ya tengo las cosas identificadas. Pero digamos, conceptualmente es exactamente lo mismo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Voy por el inciso B, si no. Bien. El inciso B, a ver si esto me sale bien. Vamos a intentarlo. Yo quiero esto, y quiero recortar, y me quiero quedar... Ok. Bien. Entonces, una cosa que borré, pero que dice el inciso muy claramente, es que a partir de ahora, mu y sigma son desconocidos. En el anterior encontré el estimador para sigma cuadrado, y nos dimos cuenta, para una función de sigma, y lo dejé expresado en función de los datos y de mu, así que yo tenía que conocer mu, que es lo que me decía, asumí que conoces y encontré el estimador. Ok. Ahora ya todo es desconocido, igual este inciso es de suficiencia, digamos. Dice, verifique que a partir de la condición de Darmois, o sea, es posible encontrar un par de estadísticos suficientes para los parámetros de la distribución. Entonces, ¿cuál es la condición de Darmois? Voy a volver a hacer mi truco, porque estaba, y me olvidé de recortarlo. Esta es la condición de Darmois. Bien. No, lo dejé, bueno, lo dejé ahí en el medio, no importa. Esta es la condición de Darmois, ¿no? Entonces lo que me piden es encontrar si hay un par de estadísticos suficientes para los parámetros de la distribución. Y esto tiene que ver con el ejercicio, si no me acuerdo mal, 7 y 8 de la guía, en el que nos dicen, o sea, ¿qué eran estos estadísticos suficientes? Es un poco, lo hablaron bastante con Darío, creo que fue la clase pasada, que es, bueno, las cosas que yo me puedo guardar que van a tener toda la información que necesito para reconstruir o para, digamos, crear los estimadores de los parámetros de la distribución. Van a tener toda la información concerniente a la distribución. Entonces, lo que habíamos visto es que lo que se ve un poco en la guía y se plantea ahí en el problema 8, que también Darío lo dejó medio, el 8 creo que era, ¿no? Lo dejó medio planteado la clase pasada, es que si yo puedo, dice, la condición de Darmois, yo puedo expresar, si la función pertenece a la familia exponencial, entonces puedo reconocer como parámetros estadísticos a una, en este caso, si pertenece a la familia exponencial, entonces puedo reconocer como estadísticos suficientes a esto. ¿Qué es esto? O sea, yo voy a tratar de escribir a la función, esta distribución que tengo, de esta manera, de esta pinta. Y ahí me van a aparecer estas funciones CI, ¿sí? O CI o CK. Voy a cambiar de índices, me parece mejor, para que lo puedan vincular más con esto, que es X. Una vez que yo lo escribí de esta manera e identifiqué estas funciones CI, entonces con cada una de esas funciones CI me puedo armar un estadístico que va a ser suficiente para esta distribución de esta manera. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar expresar esta función, esta distribución en particular, la log normal,
de una manera que se parezca a la condición de Darmois y a identificar cuáles son estas funciones B, C, D y E. Entonces, lo que voy a hacer, haciendo un uso alevoso de esto, es pegar acá cómo era esa distribución, así podemos tenerla a mano. Adiós. Entonces, esta era la distribución log normal, y quiero ver si puedo expresar esta distribución de esta pinta, de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser básicamente jugar un poco con los logaritmos y con los cuadrados para, o sea, lo que es clave es como ver qué funciones dependen de los datos, qué funciones dependen de los parámetros, y lo que puedo tolerar es tener términos que sean de una función que solo depende de los parámetros, que va a ser esta D, términos que solamente dependan de los datos, que va a ser esta E, y después puedo tener algunos términos que me gustaría identificar como algo que depende de los parámetros multiplicado por algo que depende de los datos, ¿no? Entonces lo que hay que jugar es con eso, es a expandirlo todo, a no tener algo que me mezcle parámetros y datos de una manera que no puedo factorizar, como este cuadrado que está acá. Entonces ya lo vemos que eso me está mezclando todo, voy a tener que abrir ese cuadrado, que me va a dejar cosas o multiplicadas o de los parámetros o de los datos por separado, y jugar a ver si puedo encontrar esta distribución, esta expresión de Darmois. Bien, entonces voy a reexpresar esta función f, esta distribución log normal, y la voy a expresar como, bueno, esto lo puedo expresar como una exponencial, y tengo que meter, díganme si están de acuerdo conmigo, puedo escribirla como menos el logaritmo de x, menos un medio, esto ya un poco lo escribí, del logaritmo de 2pi por sigma cuadrado, y acá tengo, bueno, este término que ya vemos que va a molestar, porque me mezcla todo, entonces lo tengo que abrir. ¿Sí? Acá ya, bueno, tengo cosas que me dependen solamente de los datos, cosas que me van a depender solamente del parámetro, vengo bien, necesito abrir este término para poder no tener algo mezclado y al menos factorizar. Entonces, esto me queda logaritmo de 2pi sigma cuadrado, y acá me va a quedar menos un medio. Si abro esto me queda, voy a poner este sigma cuadrado acá abajo, logaritmo cuadrado de x menos 2 por el logaritmo de x por mu más mu al cuadrado. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es volver a copiar esta expresión de este lado y ponerme a identificar términos. Tenía esto así, sigma cuadrado, menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, vengo a este lado, o sea, ya estoy por acá, voy a distribuir este sigma cuadrado y ya, y entonces esto me queda menos, casi quiero borrar como si fuese quería borrar con el dedo, bien, esto lo voy a poner acá abajo. Bien, y esto me queda entonces por el logaritmo cuadrado menos mu cuadrado 2 sigma cuadrado, y acá tengo un más, 1 sobre 2 sigma cuadrado, arriba en realidad tengo el mu, logaritmo de x. O sea, esto fue distribuir el cuadrado y hacer la distributiva del término de un medio por sigma cuadrado, nada más. Entonces, ¿qué puedo identificar? Acuérdense que lo que quería era encontrar mis funciones. Voy a volver un segundito para atrás. Quiero esto, ¿no? O sea, quiero la condición de Darmois. Quiero que poder expresarlo como desde esta pinta en particular. Entonces, ¿qué puedo ir identificando? ¿Identifican algo ya acá? ¿Qué puedo identificar con qué?
¿No te falta un 2 en ese último término? ¿Te queda el 2 multiplicando el término? Sí, me sobra un 2. O sea, me sobra ese 2 dividiendo, ¿no? Me parece. Tenés razón. O sea, me faltaba el 2 mu logaritmo de x. Exacto. Bien. Genial. Bueno, el primer término sería el que depende solo de los datos. Claro, bien. El primer término me depende solamente de los datos. Entonces, esa es la función. ¿Quieren que...? Voy a hacer una cosa, perdón. Ya que estoy, voy a copiar Darmo acá. Así tenemos como esta situación visual fácil. CI de x más d de tita más e de x. Bien, entonces, segundo término y el cuarto término serían la d. Bien, voy a identificar el primero que me dijeron que me depende solamente de los datos, que es este menos logaritmo de x. Este es un término solitario que solamente me depende de los datos y de ningún parámetro. No tengo otro que me cumpla esa misma condición. Después tengo dos términos que tienen multiplicaciones y dos términos solamente de los parámetros. Entonces, la parte de la función que solamente me depende de los parámetros, que son el segundo y el cuarto término, como decían por ahí en el chat, serían la d, que es la función que solamente me depende de los parámetros. Entonces, la d me queda menos 1/2 2pi sigma cuadrado menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, perfecto. Y después me quedan identificar estas funciones, que acá puedo tener más de una, ¿no? Y de hecho tengo más de una, tengo dos funciones que son una multiplicación de algo que depende de los parámetros y algo que depende de los datos. Entonces, la última, como decía por ahí igual en el chat, esta, y el tercer término también. Entonces, acá elijo, digo, bueno, B1 de los parámetros va a ser, por ejemplo, 1 menos 2 sigma cuadrado. Y entonces C1 de los datos es logaritmo cuadrado de sigma. Y B2 es mu sobre sigma cuadrado. Y C2 entonces es logaritmo de sigma. Bien, entonces pude escribir a la función log, a la distribución log normal como algo que tenía esa pinta, y ahí pude identificar todos estos términos distintos. Entonces lo que me dicen, lo que yo sé, es que si yo pude hacer esto, puedo construirme estos estadísticos suficientes a partir de las funciones C. El primero, voy a sacar el sombrero porque es un estadístico y ya, es algo que depende de los datos. Uy, ok, eso sí lo voy a explicitar. Bueno, ok. Y el primero va a ser, como habíamos dicho, C1 evaluada, o sea, la suma C1 evaluado en cada uno de los datos que yo haya medido y todo eso sumado. Entonces, T1 de todos los datos, digamos, va a ser la suma de logaritmo cuadrado de xk. Este es mi primer estadístico suficiente. Y mi segundo estadístico suficiente, entonces, es lo mismo, pero con C2. Me queda logaritmo de xk. Bien. Y estos son mis dos estadísticos suficientes, construidos a partir de, ¿podrías repetir qué era ser suficiente? Que esos dos estadísticos contienen toda la información que necesito de la distribución. O sea, en vez de, para poder después hacer estimaciones,
Lo que significa es que en vez de guardarme toda la tira de datos para, casi yo estoy haciendo esto muchas veces, y en vez de tener que guardarme toda la tira de XK, me puedo guardar simplemente estos dos numeritos, que van a ser la suma de los logaritmos cuadrados de XK, que es un numerito, y la suma de los logaritmos que no sean al cuadrado de las XK, y con eso voy a tener la información que necesito, por ejemplo, para después realizar algunas estimaciones, que es un poco lo que sigue, ¿no? Después ahora nos van a pedir de esta distribución calcular algunos estimadores de máxima verosimilitud, y lo que vemos, que es también una propiedad de los estimadores de máxima verosimilitud, es que si hay estadísticos suficientes, van a quedar expresados en función de estos estadísticos, los estimadores de máxima verosimilitud. Y eso es lo que vamos a corroborar ahora. Bien, ¿alguna duda con respecto a este inciso? Que era, voy a volver un segundo para atrás para leerlo. Verifique que a partir de la condición de Darmstadt es posible encontrar un par de estadísticos suficientes para los parámetros de la distribución. Entonces, bueno, lo verificamos y encontramos cuáles son esos dos estadísticos suficientes. ¿Alguna duda? ¿O sigo con el inciso C? Bien. Perdón, Agus, yo tengo una pregunta tal vez medio tonta, pero estos estadísticos son estimadores, pero ¿para cuál de los dos parámetros? ¿Tenés forma de decirlo? En principio no tienen por qué ser directamente los estimadores de algún parámetro de la distribución. O sea, lo que vamos a ver es que si buscamos estimadores de máxima verosimilitud, nos van a quedar expresados en función de estos estadísticos, pero así como está, solamente no tienen por qué, no tienen por qué estimar directo algún parámetro relevante de la distribución. Por ahí estiman alguna función que tanto no te interesa. Claro, perfecto, pero en principio como que, o sea, a ver, tenemos dos estimadores y tenemos dos parámetros. Me imagino que esto sucede con las demás funciones de distribución, tipo si tenemos 17 parámetros vamos a tener 17 estimadores distintos, tal vez. No sé si estoy en lo correcto. A mí no me queda claro que eso vaya a ser así. No Ok, sé. ok, buenísimo. No veo por qué tendría que ser así en principio. Que tenga que haber la misma cantidad de... Bueno, ¿Darío? Quizás... Sí, no, en principio siempre tener en cuenta que podría no existir un estimador suficiente. Y Claro. la otra es que en caso de existir, cualquier función de ese estadístico suficiente es también un estadístico suficiente. Con lo cual tenés Claro. tantos como quieras para un mismo parámetro. Claro. O sea, lo importante, o sea, que con el número no hay una relación 1 a 1, porque podría no existir, y si existe uno, tenés tantos como funciones le puedas aplicar. Lo Claro. que sí hay es esta relación acá, ¿no? Que C1 sabe todo lo que hace falta saber para decir algo sobre B1 y el logaritmo de X sabe todo lo que hace falta saber para decir algo sobre B2. Entonces uno entiende que combinando C1 con C2 va a poder construir un estimador, ahora sí es la palabra estimador y no estadístico, de sigma cuadrado y mu. Pero es eso, ¿no? Lo que repetimos siempre, que entre ellos dos saben todo lo que hace falta saber de los datos para poder decir algo sobre mu y sigma cuadrado. En este caso quedan entrelazados los dos y no hay una identificación clara del mu y del sigma con una función. Y esa identificación está bien que no esté, porque como decía Agus, no estamos estimando nada, estamos construyendo el estadístico que guarde información para después, en todo caso, combinarlos en busca de un estimador. Listo, buenísimo. Gracias. Bien. Entonces, voy a seguir con el inciso C. Que, voy a copiarlo así tal cual. Me pregunta... Encuentre los estimadores de máxima verosimilitud conjuntos para mu y sigma cuadrado. Entonces,
Ya ahora no conozco mu, como decía ahí antes el enunciado, suponiendo en adelante mu y sigma cuadrados desconocidos, lo que me pide es encontrar de manera conjunta los estimadores de máxima verosimilitud. Entonces, para encontrar los estimadores de máxima verosimilitud, lo que tengo que hacer es construirme, que ya un poco la teníamos construida, la voy a volver a copiar, el logaritmo de la verosimilitud y después trabajar con el logaritmo, y o sea, maximizar la verosimilitud es lo mismo que maximizar el logaritmo de la verosimilitud por propiedades del logaritmo, y ya haciendo esa maximización puedo encontrar cuáles son los estimadores de máxima verosimilitud. Entonces, copio acá de vuelta cuál era el logaritmo de L, que me quedaba una suma de I1 hasta N, sigma cuadrado, logaritmo de xi, y un medio logaritmo de xi mu cuadrado, sigma cuadrado. Bien, entonces, para encontrar los estimadores, el estimador de máxima verosimilitud de mu, voy a encontrarlos de manera conjunta, asumiendo que no conozco ninguno de los dos. Ya no puedo dejar el estimador de sigma en función de mu, porque no lo conozco. Entonces, para mu, derivo la verosimilitud con respecto a mu, y la voy a extremar. En este caso, se me van los dos primeros términos, y me sobrevive solamente el tercero, que me queda sigma cuadrado, y acá me sale un 1 menos 1 sobre sigma cuadrado para hacer la regla de la cadena. Bien, entonces yo para maximizar igual a 0, y acá lo que tiene particularmente este caso es que sigma se me va igual, porque sale, si es el mismo sigma, sale factor común de la suma, es distinto de 0, toda la historia, entonces sigma se me va, y esto me queda xi. Cuando yo iguale a 0, entonces estoy considerando que mu es el estimador de máxima verosimilitud. Listo, todo esto está metido dentro de la suma, igual a 0, y de acá entonces, bueno, me va a quedar xi menos n, porque no tengo ninguna suma, y el estimador de máxima verosimilitud para mu me quedó directamente esta expresión de acá, que particularmente no depende de sigma. O sea, me quedó como esta expresión independiente de sigma, pero si no, ahora vamos a derivar con respecto a sigma, tendría que tener como estas dos ecuaciones y resolver. Entonces ya pude encontrar cuál es el estimador de máxima verosimilitud para mu, que me quedó en función de uno de los dos estadísticos suficientes que yo había encontrado en el inciso pasado. Bien. Entonces, si hago lo mismo para sigma cuadrado, lo voy a hacer directamente para sigma cuadrado porque así me pide el ejercicio, igual lo hago directamente para sigma cuadrado, y acá lo que me queda es, si derivo la verosimilitud, me queda menos un medio, acá me baja 2pi sigma cuadrado, como estoy derivando por sigma con respecto a sigma cuadrado, la regla de la cadena, en este caso solamente me saca un 2pi, menos, todo está dentro de la sumatoria. Sí, debería ser n, perdón, me distraje mirando el chat, debería ser n grande, digamos, el que puse arriba en la sumatoria. No, estuve medio cambiando n mayúscula y minúscula todo el tiempo, pero n es el número de mediciones. No afecta nada, pero ese último sigma no va. ¿Cuál? Ah, sí, ¿no? No, o sea, saqué, y sí, tenés razón, me parece que sí. Me quedé con, me sale el menos 1, este decís, ¿no? ¿Puede ser? No derive bien, sí, ahí está.
Bien, perfecto. Igual no cambian nada, tal cual. Pero sí, tenés razón. Hice como lo hice el efecto doble. Bien, entonces, sigo. Continuando con la derivada con respecto a sigma cuadrado, el primer término me queda de esa manera, el segundo término ni siquiera tiene sigma cuadrado, y el tercer término me va a quedar. Me quedé en la coma. Menos mu. Esto, bueno, ese es el mu de máxima verosimilitud, ¿no? Después voy a tener que ver qué hago con ese mu. Perdón, ahí está, me perdí. Entonces me queda esto al cuadrado y acá abajo me va a quedar, bueno, sigma al cuadrado y me va a bajar un menos 1, ¿no? Porque estoy derivando con respecto a sigma cuadrado. Bien, entonces todo esto lo igualo a 0 y lo que me pasa acá es, se me van estos 2pi y se me van a ir estos 1/2, ¿no? Entonces, esto me queda, me va a quedar, y también lo que se me va, lo que puedo cancelar es un sigma cuadrado directamente. Igual esto es hacer la cuenta de esta derivada con detalle y nada más. Esto lo que me queda es menos n, cuando acá solamente me quedó un menos 1, y cuando ponga la suma me va a quedar menos n, y acá me queda la suma. Porque estoy, o sea, ahora no estoy resolviendo, porque estoy contestando la pregunta de por qué es muy sombrerito. Estoy resolviendo esta maximización de manera conjunta. O sea, yo lo que tengo en los dos casos, al igualar a 0, reemplazo por los estimadores de máxima verosimilitud. En el primer caso, ni siquiera después me dependía de sigma, pero en este caso sí me depende de mu, y ahora voy a tener que ver qué hago con ese mu. O sea, en realidad es el mu que obtuve antes, ¿no? Ese mu lo voy a reemplazar por el estimador de máxima verosimilitud de mu. Y eso es lo que significa estimar mu y sigma de manera conjunta. No dar ninguno por sabido, sino estimarlos los dos al mismo tiempo. Bien, y acá me queda, entonces, para terminar esto, la suma del logaritmo de xy. Ahora voy a hacer este reemplazo. Y acá me queda sigma cuadrado, y esto es igual a 0. Paso de hoja. Para terminar esto, les doy ese tiempito para, de última, sacar alguna captura de pantalla. Y lo que me queda es entonces que el estimador de sigma cuadrado es sobre n, y ahora reemplazo por lo que sé que vale, que lo había encontrado en la resolución anterior. Esto es lo mismo que tienen que hacer en el ejercicio 14 de la guía 7, ¿no? En donde en vez de trabajar con una log normal, tienen que trabajar con una normal. Entonces, el estimador de sigma me va a quedar menos, y acá me queda de esta manera, n chiquita y n grande son todas lo mismo, y este es el estimador de sigma, ¿no? Bien. Una pregunta. Estos son, sí. Lo que estamos estimando acá vendría a ser sigma cuadrado sombrero. O sea, es el estimador de sigma cuadrado, no el estimador de Sí, sigma al cuadrado. es el estimador, o sea, si queremos es como que ese sombrero tiene que estar por afuera del 2, ¿no? O sea, esto es sigma Claro. cuadrado, sombrero. Es el estimador de sigma cuadrado. Sí, Claro, no lo el pregunto estimador porque de me sigma. confundo un poco. No, sí, que la notación, ¿cuándo va sombrero? ¿Cuándo no va sombrero? O sea, eso es complejo y es fácil de que nos quede como distinto cuando cuando escribimos en el pizarrón. Así que me parece bárbaro hacer las preguntas
con respecto a la notación. Otra pregunta con respecto a la notación que hay es si en el estimador de sigma, o sea, esto acá no corre sobre el mismo índice, ¿no? O sea, este es el estimador de mu. O sea, eso tengo que tener un sigma k ahí. Eso es todo el estimador de mu en su conjunto. Yo le había puesto xi, me lo notaron muy bien. Estoy usando i para la primera sumatoria en sigma, uso otro índice para lo que me quedaba de mu adentro. Agus, Bien. perdón, una pregunta. Entonces esta es la manera... Sí. Sí, perdón. La pregunta sería, o sea, no entiendo bien, entiendo que los estamos calculando en conjunto ahora estos estimadores, pero digamos, ¿no podríamos haber simplemente reemplazado el estimador de mu en la fórmula original para sigma y... O sea, la fórmula original, la fórmula que calculamos para en el A, y listo? Es que es un poco lo que terminamos haciendo porque el estimador de mu nos quedó independiente, digamos, ¿no? O sea, pude despejar mu con respecto a los datos directamente, y sí, como que la segunda cuentita que hice de sigma probablemente, o sea, fue exactamente lo mismo que había hecho antes, solo que al final reemplacé mu. Ok, y esto de que sean independientes, o sea, ¿significa que el estimador de mu puede depender de sigma? Yo no vi ningún caso en el que, o sea, todas las veces que resolví alguna estimación conjunta, siempre el de mu salía de los datos directamente. No creo, pero no sé si hay alguna. Ahora no se me ocurre pensar algún ejemplo en el cual te queden como que te dependan los dos entre sí, no puedas encontrar uno primero y reemplazarlo en el estimador del otro. Claro. Pero, Ok. Bueno, gracias. De nada. ¿Te hago una pregunta? En el caso de que nos hubiesen pedido encontrar el estimador de máxima verosimilitud para sigma cuadrado únicamente, uno, o sea, agarrás, derivás por ese parámetro el logaritmo y ves de qué otros parámetros desconocidos te depende y calculás máxima verosimilitud para esos parámetros. ¿Sería algo así? En el caso de que vos no los conozcas y tengas que estimarlos también, sí, como hicimos con mu acá. En el inciso A te dijeron, mu lo conoces, no te hacía falta. Pero si no, sí, podés encontrar cuál es el estimador de máxima verosimilitud para esos otros parámetros y hacer lo que hicimos acá, que fue reemplazar. Claro. O sea, en el caso de saber que no lo sabés, pero que solo te pidan mu cuadrado, para completar la respuesta hay que estimar mu. Porque acá lo pide, pero digo, en caso de que no lo pida, igual lo necesitaríamos para decir... Y que solo haya que estimar sigma cuadrado. Sí, o sea, si no lo conoces, vas a tener que reemplazar eso por... Sí, la manera completa sería... En general eso va a estar aclarado. Y si es un problema con el que vos te enfrentás que no es de parcial, vas a tener que encontrar la manera de estimar ese sigma, porque ese mu porque no lo tenés, digamos. Genial, gracias. Bien. Bueno, entonces, por ahora, por lo que pasamos fue por encontrar primero un estimador de sigma conociendo mu, después por encontrar unos estadísticos suficientes para la distribución log normal, después por estimar ahora sí de manera conjunta, no necesariamente conociendo cuánto vale mu, sino estimándolo a partir de los datos, estimadores para mu y para sigma cuadrado, que nos quedaron en función de esos estadísticos suficientes que habíamos encontrado en el inciso anterior. Y el último inciso de este problema, el último inciso de este problema, lo voy a poner acá, lo que me pregunta es, ¿qué puede decir del sesgo de los estimadores hallados conforme aumenta el tamaño de la muestra? ¿Qué pueden decir del sesgo de los estimadores que hallamos recién conforme aumenta el tamaño de la muestra? Tiende a 0, ¿por qué? Porque son de máxima verosimilitud. Bien, los estimadores que hallamos recién son estimadores de máxima verosimilitud, y una de las propiedades que tienen estos estimadores es que son
consistentes, ¿no? Como son estimadores de máxima verosimilitud, son consistentes. Son consistentes. Y esto lo que significa es que el sesgo, tiende a 0 cuando el número de la muestra tiende a infinito, digamos. O sea, para el tamaño de muestra grande, conforme aumenta el tamaño de la muestra, ese sesgo tiene que reducirse hasta que en el límite asintótico tiene que ser 0, porque una de las propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud es que son consistentes. Entonces, sabemos que esto se tiene que cumplir. Bien. Esto sería todo para este ejercicio de parcial, que me parece a mí que estaba piola porque hacía un poco esto, ¿no? Daba como un poco un recorrido por varias cosas de esta guía, en general, casi todo, salvo lo primero que vimos de cuadrados mínimos. Entonces creo como que estuvo piola como para que sea una clase así medio de cierre para recorrer un poco todo lo que estuvimos viendo en esta guía. El tema no parece difícil las cuentas, pero hay demasiadas, sí. Que no sean difíciles las cuentas, pero conceptualmente sea complicado o que haya muchas definiciones es medio como la marca registrada de esta materia. Sí. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Igual, ya, otra vez, como siempre, un poco termino este coso y leo este comentario y leo el comentario del chat. Lo dejamos subido a la página, ¿no? O sea, en el material adicional medio que están ahí un poco todos los PDFs. De hecho, una cosa que no sé si aclaramos es que está el ejercicio ese que había quedado truncado cuando Darío tuvo esos problemas de conexión y resolvimos el parcial después que estaba empezando a resolver un ejercicio. También subimos un PDF de eso resuelto que no sé si lo habíamos avisado, me parece que nos olvidamos. Pero así que chusmeen material adicional porque en general ahí va a estar todo. Voy a la pregunta. Agus, para maximizar, ¿alcanza con ver la derivada? Tendrían que maximizar como maximamos siempre, chequear que sea un máximo y no un mínimo. Estrictamente hay que hacer eso. Me perdí. ¿Cuál es el sesgo de estos estimadores? Pensé que el bias era 0. Bien. El bias era 0, o sea, el sesgo 0 que encontramos fue para el estimador primero, que encontramos en el inciso A. Voy a volver para atrás, tratando de que sea suave. Esto es lo primero que habíamos hecho, ahí llegó, que fue encontrar un estimador 100% eficiente para sigma cuadrado y ver qué estimaba y cuál era el sesgo. Que en este caso lo que estábamos haciendo era asumir que mu era conocido. Entonces, para este estimador en particular, si conocemos mu, ese estimador no tiene sesgo. Pero es distinto de este estimador, ¿no? El que acabo de calcular para sigma, que no es que estoy poniendo el mu conocido, sino que estoy poniendo un estimador de mu. Y ya no estoy estimando mu, ya no estoy poniendo el mu conocido ahí, el parámetro conocido. Esto un poco pasa lo mismo con el sigma de la gaussiana, ¿no? Que en uno de los primeros ejercicios de la guía era mostrar que el estimador que tiene el mu real, o sea, si yo conociera el mu real, el estimador para la varianza que tiene el mu real es no sesgado, pero si yo reemplazo ese mu por el promedio, tengo un sesgo y lo tengo que modificar de alguna manera. Es un poco esa misma situación, entonces no podríamos decir a priori de una, el estimador S de sigma que estima de manera conjunta mu es no sesgado, para cualquier tamaño de muestra. Seguro es consistente, pero no necesariamente tiene que ser no sesgado para cualquier tamaño de muestra. Exactamente. Exactamente. Sí, o sea, habría que calcularlo para ver si tiene, igual que se hizo, que hacían con el de la gaussiana, ¿no? Ver si es un estimador sesgado o no y si se puede arreglar de alguna manera.
Pero bueno, consistente sabemos que es. O sea, para muestras grandes, igual que si se acuerdan, ese es el sesgo que nos quedaba para el caso gaussiano. El sesgo que nos queda con el estimador que usa el promedio y no usa el mu real era sigma, creo que era cuadrado, no me queda, no me acuerdo a qué estaba elevado el sigma sobre n, ¿no? O sea, ese sesgo para n teniendo infinito se iba a cero, o sea, era un estimador consistente, pero era sesgado. O sea, lo mismo queda un poco en este mismo problema, con esta misma pregunta se topan en el ejercicio 14, ¿no? Uh-huh. Y nada. Bueno, Aus, o sea, a mí me queda una duda sobre el inciso B. No termino de entender qué estamos estimando con los estimadores que encontramos. nada. O sea, porque te dice O sea, con los estadísticos eso. suficientes, Sí. en el inciso B, en el de los estadísticos suficientes. No estamos estimando nada en principio. Lo único que estamos haciendo es encontrar qué función de los datos puede considerarse como un estadístico, o sea, el estadístico es una función de los datos, qué función de los datos es un estadístico suficiente. No estamos estimando nada. Sabemos que esos dos estadísticos suficientes nos van a servir para construir estimadores. Okay, ¿De qué claro, manera nos van a servir para construir estimadores? Lo que me confunde Sí. es que dice para los parámetros de la distribución. Claro, o sea, estos estadísticos suficientes manipulados de alguna manera, ¿de qué manera? Lo que calculé en el inciso C, digamos, de esta en particular, digamos, esta función de esos estadísticos suficientes me permite encontrar los estimadores de los parámetros de la distribución. Perfecto, clarísimo. Ok, gracias. De nada. Bueno, o sea, la clase terminó, no hay más, no vamos a hacer nada más. Este tiempito lo podemos usar para consultas, no sé si tienen alguna consulta más que podamos hacer en general o quieren que pasemos a dinámica consultas de ejercicios de la guía y lo de siempre. ¿Corto la grabación entonces, Agus? Sí, creo que sí. Una ¿no? pregunta rápida de general. Buenísimo, gracias. Del TP de computacional, ¿cuándo es la entrega más o menos? Hola, recién lo subí al Moodle y esta vez puse una semana, o sea, el próximo viernes. La razón de eso es tratar de que no se nos junte con el computacional, el parcial computacional. Pero bueno, podría ser durante la semana que viene si una semana no les alcanza, pero estaría bueno que apunten a quienes quieran entregarlo para la semana que viene. Además, son problemas de la guía, ¿no? Como venimos anticipando hace bastante cuáles son los problemas de la guía que iban a ser entregables, quizá más de uno ya lo estuvo resolviendo. De hecho, por el grupo circuló uno de los plots que tienen que entregar, así que veo que lo están haciendo, ¿no? Por eso me pareció que una semana más era suficiente. Pero bueno, llegado el caso, si necesitan unos días más lo podemos charlar. Como saben, estas entregas son optativas y no son rígidas las entregas. Sí va a ser rígida la entrega del computacional porque ese es un parcial y ahí sí les vamos a pedir que no intercambien información para que la evaluación sea más precisa, ¿no? Que esté menos correlacionada y que defina mejor cuánto ustedes aprendieron de cada cosa.